¿Ya se puede ver bien? Sí, se ve bien. No, estamos. Muy bien. Vamos a ver ahora la parte de lesiones. Está un poco relacionado. eh, la parte de traumatología estaba más relacionada a la parte clínica, a lo que podemos ver, a lo que tenemos que saber manejar, a lo que nos tenemos que dar cuenta. Y ya yendo a lesiones, va a estar un poco más relacionado con la parte legal, ¿sí? Y también un poco con la parte forense, porque no tenemos que perder de vista cuando vamos a manejar a algún paciente con un traumatismo, sea un traumatismo pequeño o un traumatismo importante, de que después de ese traumatismo puede haber una causa judicial. Y ustedes van a ser partícipes de esa causa judicial. Al tratar, ustedes por ahí fueron los primeros que le dieron los primeros auxilios a ese paciente, lo ayudaron, lo trataron de compensar, y si eso se transforma en una causa judicial, si eso se transforma en una causa judicial, lo que va a pasar es de que por ahí ustedes van a tener que saber explicar qué fue lo que pasó o qué fue lo que ustedes encontraron a primera vista ahí. Por lo tanto, cuando hay lesiones, lo que tenemos que saber es la relación que van a tener estas lesiones con el fuero penal, el fuero civil, el fuero laboral, con todo lo que sea la parte legal. Lesionología es la parte de la medicina legal que va a estudiar a las lesiones. Pero así como hoy traumatismo tenía dos tipos de definiciones, lesiones también. Hay un concepto que es un concepto médico pura y exclusivamente y otro concepto que es el concepto médico legal. El concepto médico de lesión, que es la secuela o lo que se produce en un organismo cuando un elemento externo actúa sobre ese organismo. Ese es desde el punto de vista médico. Ahora, desde el punto de vista médico-legal, es todo daño en el cuerpo o en la salud de una persona. ¿Eh? Son completamente diferentes. En uno se va a analizar qué fue lo que pasó, es decir, cuál fue el elemento y cuáles fueron las secuelas, y en el otro se va a analizar todo el daño que se produjo en el cuerpo o en la salud de la persona. Las lesiones van a estar descritas en el Código Penal, que es aquel que lo va a analizar, en el título 1, son los delitos contra las personas. En ese título 1 del delito contra las personas, en el capítulo 2 van a estar lesiones. Las lesiones van a estar descritas o van a estar clasificadas, podríamos llamarle, por el Código Penal entre el artículo 89 y 91. ¿Eh? En lesiones leves, en el artículo 89, la va a describir a las lesiones leves, en el artículo 89, en el artículo 90, las lesiones graves, y en el artículo 91, las lesiones gravísimas. Artículos 92, 93, 94 van a estar los atenuantes y los agravantes de las lesiones que se pudieron haber producido. Del 89 al 91 va a definir los tipos de lesiones, y van a fijar la pena, obviamente, que le va a corresponder al agresor por esos tipos de lesiones. Vuelvo a repetir, 89 lesiones leves, 90 lesiones graves y 91 lesiones gravísimas. En el artículo 92 se van a describir los agravantes de esas lesiones. Es decir, todo lo que el agresor pudo haber hecho para que ese traumatismo pase a mayores. Todos los agravantes. Es decir, que fue planificado, que fue hecho con alevosía, todo eso, esos son agravantes de una lesión. En el artículo 93 son los atenuantes. Se pudo haber producido una lesión, sí, pero por ahí por una reacción espontánea, por una emoción violenta. No queda eximido de la responsabilidad de haber realizado o de haber producido esa lesión,
pero son factores atenuantes. Y en el artículo 94 van a estar descritas las lesiones culposas. Ustedes ya saben de memoria que las lesiones culposas son aquellas producidas por... ¿Por qué son producidas las lesiones culposas? Imprudencia, negligencia, impericia. Por eso son producidas las lesiones culposas. Cuando sin querer, se produce una lesión a otra persona. Para hacer una clasificación de las lesiones hay dos criterios. Un criterio que es laboral, ahí dice cronológico laboral, que con esto van a tomar el criterio de cuánto tiempo queda por esa lesión que se le produjo inutilizado para realizar un determinado trabajo. Y otro criterio que es el criterio dinámico funcional. Es decir, en el criterio dinámico funcional es cuánto es el grado de lesión que tiene, cuánto le afectó esa lesión, y ahí tienen que ver dónde se produjo la lesión, en qué circunstancias, todo eso tiene que ver en la parte dinámico o en el criterio dinámico funcional. El artículo 89 decimos que son las lesiones leves. Las lesiones leves son aquellas que no están descritas en ningún tipo en los otros artículos. Son aquellas lesiones que no están descritas en el Código Penal, entonces se las van a tomar como lesiones leves, ¿sí? Desde el ámbito laboral se dice que las lesiones leves son aquellas que producen una incapacidad para realizar una tarea o para realizar un trabajo menor a los 30 días, ¿sí? Menor de 30 días. Las lesiones graves. Las lesiones graves son aquellas que producen un debilitamiento permanente en un órgano, en un sentido o en la salud del paciente. Y son las lesiones graves las que, como la recuperación va a ser mucho más larga, una lesión grave va a ser de que el tiempo que no va a poder trabajar va a ser mayor a los 30 días. Cuando son más de 30 días, cuando la inutilidad de la persona para poder volver a su actividad normal es de más de 30 días, se dice que es una lesión grave, junto con que tiene que haber un debilitamiento permanente, tiene que haber un debilitamiento permanente de un órgano, de un miembro o de una función, ¿sí? O de un sentido. Tiene que haber, vuelvo a repetir, debilitamiento permanente. Y en las lesiones gravísimas, es cuando hay ahí ya no hay un debilitamiento, sino que ahí hay una inutilidad permanente. ¿Mm? No hay un debilitamiento de una función o de un órgano, sino que hay una pérdida permanente de una función y de un órgano. ¿Sí? Esta clasificación de lesiones leves, graves y gravísimas es completamente independiente al tipo de tratamiento médico que se le puede hacer después. Es decir, esto se evalúa para encasillar en qué tipo de lesión es, si es leve, grave o gravísima, se evalúa la lesión en sí, porque no importa que después, por un tratamiento médico, se pueda disimular o se pueda perder cualquier rastro que pueda haber quedado de esa lesión. No, no importa. No importa qué tratamiento alguien le pega a otra persona, eh, pierde el 11, el 12, el 21 y el 22, que capaz que no estaban en buena situación, capaz que no estaban bien, no tenían buenas restauraciones, o capaz que tenían, vamos a suponer, periodontitis. Y tal vez colocándole implantes y unas coronas de circonio queden mejor todavía, estéticamente, queden mejor que antes. Pero no es así. La ley lo que va a evaluar es la lesión en sí, no la capacidad que haya de regeneración o de recuperación de la zona. Vuelvo a la diferencia entre una lesión grave y una lesión gravísima. La lesión grave es un debilitamiento
permanente de un órgano o de una función. Y la lesión gravísima es la pérdida de un órgano o de una función. Si una persona tiene un accidente o alguien lo ataca, lo que sea, y pierde uno de sus ojos, pierde completamente el ojo, listo, tuvo el accidente y perdió la vista, perdió uno de sus ojos. Perdió el ojo. ¿Para ustedes qué es? ¿Es una lesión grave o es una lesión gravísima? El hecho de que en un accidente perdió, o en un ataque, lo que sea, perdió uno de sus ojos. ¿Para ustedes qué es? ¿Es una lesión grave o es una lesión gravísima? Perder un ojo. Gravísima. ¿Cómo? Gravísima. No es. Para la ley, perder un ojo no es una lesión gravísima. ¿Por qué? Porque si vos perdiste un ojo, no, vos el órgano de la vista lo seguís teniendo, porque seguís viendo con el otro ojo. Lo que se va a producir es un debilitamiento del órgano ocular, pero no vas a tener una pérdida del órgano ocular, porque vas a seguir viendo. Vas a tener un debilitamiento, sí, un debilitamiento permanente, sí. Por eso es una lesión grave. Que de una lesión vos pierdas los dos ojos, ahí sí va a ser una lesión gravísima, porque ahí vos vas a tener no un debilitamiento, sino que ahí ya no vas a ver más, te vas a quedar ciego y vas a perder la función, va a perder el órgano y va a perder la función de poder ver. Esa es la diferencia entre una lesión grave y una lesión gravísima. Hay un accidente, pierde un brazo, es una lesión grave, no es una lesión gravísima, porque si queda el otro brazo, va a poder agarrar las cosas, va a poder tener una aprensión, es decir, el órgano va a tener un debilitamiento, sí, obviamente, perdió un brazo, pero no va a tener una pérdida, no va a haber una pérdida de la función, va a haber solo un debilitamiento permanente, que es importantísima la lesión y eso, obviamente, pero para el Código Penal va a ser una lesión grave, perder un ojo, perder un brazo, va a ser una lesión grave. Si, por ejemplo, tienen un accidente y pierden todas las piezas dentarias. Vamos a suponer que ya hayan perdido muchas piezas dentarias por el transcurrir de la vida, después tienen un accidente y pierden las que tenían, pierden todas las piezas dentarias. No quedó una sola pieza dentaria, quedó nada. Para ustedes, ¿qué lesión es esa? ¿Una lesión grave o una lesión gravísima? Gravísima, porque ahí sí perdió todas. Perdió el órgano estomatognático. O sea, perdió los componentes. A ver, si vos no tenés ni una pieza dentaria, ¿podés seguir haciendo deglución, sí, comiendo, Sí, saliva tragando, sí. hablando? Claro, todas esas funciones siguen igual. El órgano sigue funcionando. Es una lesión grave. La pérdida total de, pero cuantos dientes haya tenido, es una lesión grave, no es gravísima, porque el sistema estomatognático sí va a tener un debilitamiento, porque te va a costar más masticar, va a tener que cortar más chiquito, todo lo que vos quieras. Va a tener un debilitamiento, pero no vas a dejar de comer, no vas a dejar de tomar, no vas a dejar de Y si, por respirar. ejemplo, queda paralítico, ahí sí ya sería gravísimo. Ahí sí, porque ahí perdés la función. Vamos a suponer, te caes y te rompes la columna, si perdés la función, es decir, tus piernas no se mueven, no tienen ningún tipo de sensibilidad, bueno, ahí sí es gravísimo, porque ahí hay una pérdida absoluta de la función, pérdida permanente de la función y del órgano. Ahí no, ese sí. ¿Vimos la diferencia entre leve, grave y gravísima? Sí, Doc, quedó claro. Listo. Bueno, ahí está. Las lesiones leves fundamentalmente son las que afecten la actividad laboral por menos de un mes. Fundamentalmente está apuntado ahí.
cuando se trate de ver la parte laboral. Las lesiones graves, hay un debilitamiento, dijimos, hay un debilitamiento permanente de la salud, sentido, órgano o de un miembro. Las lesiones graves. Ese debilitamiento puede haber una dificultad de la palabra, la pérdida de pieza dentaria puede producir una debilidad de la palabra, puede inclusive conllevar un peligro de vida, una deformación en el rostro, perdiste todos tus dientes, los labios se van hacia atrás, pero sigue siendo una lesión grave, sigue siendo una lesión grave, aparte porque va a tener una inutilidad de trabajo por más de un mes. Y las lesiones gravísimas son las que ahí sí hay una pérdida permanente, obviamente, de un sentido, de un órgano o de un miembro. Vamos para, para poder describir lesiones tenemos que tener en cuenta algunas definiciones como que nos van a orientar para poder hacer un seguimiento de estas lesiones o poder estudiarlas. Primero, saber qué es salud. Todos ustedes saben la definición de salud, que es el equilibrio entre lo físico, lo psíquico y lo social. ¿Eh? No es solamente la ausencia de enfermedad en la definición de salud. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es la expresión material de los tejidos que conforman, los distintos tejidos, los distintos órganos que conforman el cuerpo humano. ¿Qué son los miembros? Brazos, piernas son aquellos que están unidos al tronco. Los sentidos son órganos que tenemos que nos permiten recibir estímulos desde el exterior. Y los órganos son tejidos, que puede ser un solo órgano o un grupo de órganos que nos van a dar una función. ¿Sí? Nos van a dar una parte de fisiología a nuestro cuerpo humano. Y el rostro, al rostro acá lo vamos a definir como el espacio que va en la parte superior, volvemos otra vez, en la parte superior va a estar el rostro dado por el nacimiento del cuero cabelludo, aquellos que ya no utilizamos mucho más peine, en el punto vértex, como en el sector superior, en el sector inferior ¿cómo es? Va a estar hasta el nivel del mentón, el reborde basilar del maxilar inferior. En el caso de las mujeres, ojo, en el caso de las mujeres, el rostro, el rostro también se puede tomar o se puede extender hasta la región del hundimiento donde comienza la tráquea. Hasta ahí, inclusive, se puede tomar como rostro en el caso de la mujer. Hacia los laterales, los pabellones auriculares son los que van a marcar los límites del rostro. ¿Cómo vamos a valorar un daño en un rostro, por ejemplo? Que eso lo realiza el odontólogo. ¿O qué es hacer la valoración del daño? Lo que vamos a hacer básicamente es evaluar las lesiones, dónde está el tipo de lesiones, e informar ese tipo de lesiones al juez o a informar a la justicia para que haya una reparación justa para la persona que recibió esa lesión. ¿Por qué se llama a un odontólogo? Porque es el que va a saber o es el que va a entender esas lesiones y es el que va a poder saber cuantificar esas lesiones. Los agentes productores de lesiones pueden ser muchos. Los agentes productores de lesiones pueden ser muchos, por ejemplo, hay objetos cortopunzantes, como ahí se muestra un cuchillo. Una mordedura puede producir una lesión también, puede ser una lesión cortante. Quemaduras, ese es otro tipo de lesiones.
y también lesiones por, como habíamos dicho hoy, por tóxicos, por álcalis, por ácidos, que es, como son los ejemplos que están ahí abajo, de las fotos que están ahí abajo, que son daños a nivel del rostro, y ese daño por ácidos, por álcalis, se llama vitrolaje. Ese es el nombre que tiene. Los ámbitos jurídicos que van a estudiar una lesión son tres: el penal, el civil y el laboral. El penal, ¿para qué? Para saber si hay un debilitamiento, si esas lesiones produjeron un debilitamiento o una pérdida de una función. El Código Penal, para sancionar a un agresor, para sancionar a quien produjo esa lesión, tiene que saber si la lesión es leve, grave o gravísima, si había atenuantes o había agravantes. Eso es lo que realiza el Código Penal. El Código Civil lo que va a establecer ahí, dice, son los montos por daños y perjuicios producidos. Es todos los gastos que después conlleve a la cura o al tratamiento de esas lesiones, que deben correr, es decir, la justicia le debe obligar al agresor o al que produjo esas lesiones. Y en el ámbito laboral, la incapacidad que haya producido para poder trabajar, o la incapacidad que le haya producido a la persona que recibió esa lesión en el ámbito laboral, también va a hacer de que la justicia se pueda expedir en la indemnización que va a tener que cobrar esa persona que tiene la lesión por el lucro cesante, es decir, por no poder ir a trabajar. Puntos periciales. Puntos periciales, también llamados puntos de pericia, es lo que al el juez le interesa. Son las preguntas que los jueces nos van a hacer para poder entender y para poder saber y para poder valorar el daño que se produjo en la víctima, ¿sí? Y ahí vamos a tener que informar los signos y síntomas de las lesiones visibles, obviamente, la ubicación, el tiempo, las secuelas que pueden llegar a quedarle o no, el peligro de vida que pudo haber tenido esa persona, los problemas o la incapacidad laboral que pudo haber tenido esa persona por motivo de esa lesión que recibió. También el perito va a informar la posible etiología, es decir, cuál fue el agente agresor que produjo ese tipo de lesión, las manifestaciones que va a tener, el posible tiempo de curación, las posibles secuelas que pueden llegar a tener y todas las repercusiones que en todos los ámbitos va a tener las lesiones que podemos padecer. Entonces, en la parte penal va a servir para cuantificar la pena, es decir, qué pena se le va a dar al agresor o al que produjo esa lesión. En la parte laboral, determinar las indemnizaciones básicamente por el lucro cesante, por el tiempo que no pudo realizar como es su tarea habitual. Y sí, el Código Civil, establecer las indemnizaciones de todos los gastos que llevó al mejoramiento del estado general de esa persona que recibió esa lesión. En cuanto podemos valorar la deformación permanente del rostro. No se olviden de que el odontólogo también, cuando hace una pericia, no solamente se limita como al sistema estomatognático, sino que también a todos los tejidos circundantes. Porque vuelvo a repetir, muchas de las cosas que se producen en los tejidos circundantes repercuten en la cavidad bucal. Para analizar la deformación del rostro, tenemos que dividir al rostro como está dividido ahí, con una línea vertical que va a pasar por la nariz, va a dividir la cara en dos cuadrantes, derecho e izquierdo. Después dos líneas horizontales, una que va a pasar en la comisura labial, o entre los labios, y otro en el arco superciliar, en ambos arcos superciliares, lo que va a hacer de que nos va a dividir en 6 cuadrantes. La cara la vamos a dividir en 6 cuadrantes.
superior, medio e inferior, y cuadrante superior derecho-izquierdo, medio derecho-izquierdo, inferior derecho-izquierdo. ¿Qué vamos a tener en cuenta cuando vamos a ver una lesión en la cara? Tres cosas. El largo de la lesión, cuánto de visible es esa lesión y la alteración que pudo haber producido en la armonía de la cara. Esos son los tres puntos a evaluar. El largo de la lesión, la visibilidad que va a tener, va a ser más o menos visible, y la alteración que pudo haber producido en la armonía de la cara esa lesión. Y se le va a dar el grado 1, 2 y 3 de acuerdo a si tiene mayor o menor preponderancia, ese tipo de lesión. En cuanto a longitud, si toma uno solo de los cuadrantes, si la lesión toma un solo de los cuadrantes, se dice que es de grado 1. Si toma dos regiones, es de grado 2. Y si toma tres regiones o la lesión tiene más de 7 centímetros, decimos que es de grado 3. Esto teniendo en cuenta siempre, vuelvo a repetir, la longitud de la lesión. ¿Sí? Grado 1, una sola región; 2, dos regiones; 3, tres regiones o más de 7 centímetros. ¿Sí? Teniendo en cuenta la visibilidad, que tiene. Si es poco visible, es de grado 1. Si es medianamente visible, de grado 2, y si son muy visibles las lesiones, es de grado 3. Ahí hay que tener en cuenta fundamentalmente dónde van a estar para que puedan resaltar más o puedan resaltar menos, el color, en las zonas más hundidas, es decir, una lesión que esté por debajo del reborde basilar, por ejemplo, el maxilar inferior, es mucho más difícil de que pueda llegar a tener, podemos llegar a tener una buena visibilidad de esa lesión, pero así se las va a clasificar. Y de acuerdo a las asimetrías que va a producir, lo mismo. Si la armonía del rostro está muy poco tocada, es un grado 1. Si está medianamente alterada, grado 2. Y si está muy alterada, la armonía del rostro, es de grado 3. Eso es como vamos a hacer la sumatoria de acuerdo, vuelvo a repetir, la longitud, ¿sí? La visibilidad y la armonía, cuánto influyó esa lesión en la armonía. Cuando de la sumatoria de esos grados nos dé 4 o más de 4, para la justicia hay una deformación permanente del rostro. ¿Sí? Si da 4, esos grados que fueron sumando, da 4 o más de 4, hay una deformación permanente del rostro. ¿Sí? Así es como se define o cómo se valora o cómo se cuantifica la deformación permanente del rostro. Pero aparte de valorar los daños que se pudieron hacer, una valoración de la deformación permanente del rostro, podemos hacer también una valoración de los daños del sistema estomatognático. Tenemos que tener en cuenta que el sistema estomatognático, ustedes ya lo saben, va a estar compuesto por tejidos duros, tejidos blandos, por órganos, tejidos duros, los huesos, los dientes, blandos, músculos, hay salida de glándulas salivales, hay componentes vasculares, nerviosos, es todo un conjunto de tejidos que van a cumplir una o distintas funciones cada uno. Las funciones, es decir, la ley va a valorar tres tipos de funciones en el sistema estomatognático. Las funciones que va a valorar la ley son la función masticatoria, la estética y la fonética. Y cuando se va a investigar las lesiones que se han producido por pérdida de dientes, se va a cuantificar si fue un daño, cómo fue el daño a nivel de la función masticatoria,
a nivel de la función estética y a nivel de la función fonética. Obviamente que un traumatismo que haga perder un segundo molar, estéticamente no va a tener el mismo valor que otro traumatismo que haga perder un incisivo central, desde ya. Entonces, las valoraciones que ahí se va a hacer va a estar basado en un coeficiente que es el coeficiente de reducción de esas funciones. Se va ¿cómo es? A tomar el coeficiente de reducción de la función masticatoria, coeficiente de reducción de la función estética y el coeficiente de reducción de la función fonética. Quiero que miren bien esto, porque esto va a ser parte del último trabajo práctico. Yo le voy a dar, porque pasar fórmulas así pues, con este sistema es bastante difícil. Esto hay que practicarlo, no son fórmulas muy difíciles tampoco, pero esto yo le voy a pedir que lo tengan leído para cuando se vaya a hacer, creo que es el último trabajo práctico, que es el de lesiones. No sé si es el próximo o el otro, pero bueno, cuando ustedes vean que hay trabajo práctico de lesiones, esta parte de valoración del daño, donde están las funciones masticatoria, estética y fonética que están en el apunte, tienen que leerlo y tienen que saberlo para poder hacer. Vamos a cuantificar la reducción, en unos casos que yo les voy a pasar, la reducción de las funciones masticatoria, estética y fonética. No lo van a tener que hacer de memoria, los números no lo van a tener que hacer de memoria. En el material hay una tablita con la ubicación de la pieza dentaria, cuánto suma cada una, cuánto es el valor dentario de cada uno, cuánto es el valor zona de cada uno, y entonces ahí lo vamos a ir haciendo un poco juntos como para que ustedes lo vayan pudiendo entender y vayan pudiendo evaluar la importancia de la pérdida de tal o cual pieza dentaria de acuerdo a la zona donde está, de acuerdo a la cantidad de piezas dentarias que se pueden llegar a perder y de acuerdo a las zonas que fueron afectadas. Porque tanto para la disminución de la función masticatoria, estética y fonética, no solamente se tiene en cuenta el valor del diente que se perdió, sino el valor de la zona en la que se perdió la pieza dentaria, o las zonas donde se perdieron las piezas dentarias. Hay que obtener un coeficiente, y ese coeficiente nos va a dar si las lesiones, de acuerdo a la cantidad de piezas dentarias, de acuerdo a la zona donde se hayan producido la pérdida de las piezas dentarias, si esas lesiones van a ser graves, leves o graves. De acuerdo a lo que nos da, en lo que nos va a dar ese coeficiente, las lesiones van a ser leves o graves. Ya dijimos hoy que por más que se pierdan todas las piezas dentarias, no va a haber una lesión, no va a ser una lesión gravísima. Estos tres coeficientes van a tener que leerlo, ver cómo se hacen y después los practicamos en todo caso en el cómo es, en el práctico. Uno es coeficiente de la reducción de la función masticatoria, otro es el coeficiente de la reducción de la función estética y el coeficiente de reducción de la función fonética. Esto es específico de odontología. No hay nadie que pueda hacer, no hay ni un médico, no hay nadie que pueda hacer. Cuando hay un accidente, cuando hay pérdida de pieza dentaria, un odontólogo es el que hace esto. ¿Qué hay que considerar? Hay que considerar las piezas dentarias perdidas, es decir, las piezas dentarias afectadas, obviamente, y las zonas afectadas. ¿Por qué las zonas afectadas? Porque la descarga de fuerzas, las presiones que se ejercen no son las mismas en las distintas zonas del maxilar. Acá está un ejemplo en un maxilar superior, pero la valoración del daño se hace, no es que se puede hacer, se hace tanto en el maxilar superior como en el maxilar inferior, donde se produjeron las lesiones. ¿Cómo tenemos que hacer para guiarnos, para realizar la valoración del daño por la pérdida de pieza dentaria? Con una línea vertical que va a estar entre los dos incisivos, dividir en dos hemiarcadas, superior e inferior, es lo mismo, derecha e izquierda.
Después con líneas transversales, unas que pasan por distal del canino, otra que pasa por distal del segundo premolar y otra que pasan por distal del segundo molar, y vamos a tener una zona anterior, derecha e izquierda, una zona media, derecha e izquierda, y una zona posterior, derecha e izquierda. Para hacer la valoración del daño por pérdida de piezas dentarias, no se toma en cuenta los terceros molares. No tienen, ahí no hay valor zona y no hay valor dentario. Es decir, el tercer molar no suma ni resta nada. Que esté, o que, si que esté presente en boca, o que esté perdido, o que esté retenido, no suma absolutamente nada. No se tiene en cuenta el tercer molar. Se realiza tanto para el maxilar superior como para el inferior, no se tienen en cuenta las lesiones patológicas, obviamente. Si el paciente tenía un labio leporino, no se va a tomar en cuenta el labio leporino después de una lesión. En los que se basan es en las presiones y en las fuerzas de cada pieza dentaria y la eficiencia para cumplir las distintas funciones, masticatoria, fonética y estética. Ahí está la zona anterior, derecha, izquierda, eso ustedes lo van a tener que dividir cuando en el COMAX, en el práctico se le pasen los distintos casos clínicos. Y esto es lo que van a tener, lo van a tener ahí ustedes estén haciendo cuando estén analizando los casos clínicos. Las piezas dentarias tienen, de acuerdo a la función, tienen un valor. Es decir, hay un valor dentario, un valor que va a representar la pieza dentaria perdida, y un valor que va a representar la zona donde se perdió la pieza dentaria. Por ejemplo, para la función masticatoria, todas las piezas dentarias tienen un valor de 1. Para la función estética, cualquier pieza dentaria que ustedes pierdan va a tener valor 2. Pierden 2 piezas dentarias, el valor va a ser 4. 2 por una pieza dentaria y 2 por otra pieza dentaria. Se van sumando. ¿Sí? La función fonética, lo mismo. Va a tener 2 puntos por cada pieza dentaria. En la función masticatoria se pierden 3 piezas dentarias. El valor dentario va a ser una pieza dentaria que ya se perdió, la otra pieza dentaria y la otra pieza dentaria. Así que va a ser igual a 3. El valor dentario en la función masticatoria de la pérdida de 3 piezas dentarias va a ser igual a 3. Lo que sí va a cambiar es de acuerdo dónde se haya producido esa pieza dentaria, dónde se haya producido esa pérdida de esa pieza dentaria. Si fue en la zona anterior, fue en la zona media o fue en la zona posterior. Darle un solo ejemplo. Un solo ejemplo. Para la función estética, perdieron un incisivo central. La función estética, solo para analizar o valorar el coeficiente de reducción de la función estética. Perdieron un incisivo central, perdieron un 11. El valor dentario va a ser 2. El valor dentario va a ser 2. Y la zona A, que es la zona anterior, va a ser 2 más. Entonces, al valor dentario le vamos a tener que sumar el valor zona. Entonces, el valor de esa pérdida, de esa pieza dentaria, de ese incisivo central, es 2. En la función estética es 2 por la pieza dentaria, más 2 por la zona. Ahora, en la misma función estética, si por ejemplo se pierde un primer molar, que está en la zona posterior, función estética, perdimos un primer molar. ¿Cuál es el valor dentario? No importa la pieza dentaria que se pierda, en la función estética es siempre igual a 2. Ese es el valor dentario. Pero como perder un molar en la zona posterior es un solo punto, equivale a un solo punto, entonces 2 más 1 es 3. 2 del valor dentario y 1 solo del valor zona. En base al resultado que nos dé, va a ser una lesión leve o una lesión grave. Si el resultado es
4 menos de 4 es una lesión, si el resultado es mayor de 4 es una lesión grave, si el resultado es menor de 4 es una lesión leve. ¿De acuerdo? Eso es para que lo miren, son dos hojitas que hay en el material, hay varios ejemplos, hay varios ejemplos ahí, que es cómo lo tienen de cómo lo tienen que hacer. No son sumas, no hay que hacer raíz cuadrada, no hay que hacer divisiones, es sumar un valor dentario más un valor zona. Simplemente eso. La única, a ver, la única dificultad que se le pueda sumar, y ahora lo van a ver ustedes cuando lo lean antes del práctico, que es en la función masticatoria, siempre al resultado o a la suma del valor dentario más el valor zona, siempre hay que multiplicar por 2. A ese resultado hay que multiplicarle por 2. ¿Por qué? Porque en la función masticatoria tenemos que tener en cuenta los antagonistas. Aunque se haya perdido una pieza dentaria superior que no tenía antagonista, no importa. Siempre se multiplica por 2 porque se supone que había o pudo haber habido un antagonista ahí. Eso quiero que lo lean, que lo revisen antes del práctico y ahí vamos a hacer. Explicarle bien ahora la fórmula, todo, es bastante complicado hacer así de forma virtual. No van a dar números de 200, 300, números con coma, no van a dar. Son 1 más 1, 2 más 3, 2 más 2, no van a ser más que operaciones de esas. Le vuelvo a repetir, la mayor dificultad es el resultado multiplicar por 2 pura y exclusivamente en la función masticatoria. En las demás no se multiplica nada. Pero eso le pido que ustedes lo lean, lo vean antes del práctico, lo vamos a hacer ahí porque en el parcial puede haber, aparte de las preguntas, puede haber algún caso clínico. ¿Sí? Puede haber en el parcial algún caso clínico. Lo mismo en el parcial ahora de cómo es, cuando venga la parte de documentología, puede haber algún caso clínico al que haya que hacerle, como hicieron hoy en el práctico, al que haya que hacerle una receta o un certificado. Puede aparecer eso, así que a tratar de leerlo antes de hacer el práctico. Ahí está. El valor dentario, el valor que tiene el diente que se perdió, o los dientes que se perdieron, más el valor zona, que es el valor de la zona donde estaba o donde estaban los dientes que se perdieron. Cuando es menor de 4, está estipulado en el artículo 89 del Código Penal, es una lesión leve. Ahora, cuando esa sumatoria es 4 o mayor de 4, nos va a dar que hay una lesión grave. De acuerdo, vuelvo a repetir, de acuerdo a ese cálculo que pueden hacer, que lo hace el odontólogo, vuelvo a repetirlo, no lo hace ni un médico, ni un matemático, no. Lo hace el odontólogo, va a determinar si es una lesión leve o es una lesión grave. Bueno, ahí están las funciones, más o menos repite un poquitito lo que habíamos dicho, ya le habían manifestado también que la reparación del daño mediante implante, prótesis o cualquier tipo de sistema, por más moderno que sea, por más estético que sea, no va a influir en la determinación si es una lesión leve o es una lesión grave. Se pueden Después de uno de esos tipos de lesiones de pérdida de pieza dentaria, se puede hacer una rehabilitación de toda la boca que quede espectacular, mejor que antes tal vez. Pero la lesión va a seguir siendo grave. Y va a haber que seguir respondiendo penal, civil y laboralmente. Eso no va a cambiar. No importa que el afectado se haya hecho el mejor trabajo para recuperar su estética, su función masticatoria, su función fonética. No importa. La ley lo que va a ver es la lesión que se produjo.
nunca va a ver cómo se pudo, cómo se pudo, o si se hizo, o si no se hizo una rehabilitación de ese caso. Ahí está la valoración del daño en el fuero civil, ahí lo que hay que es el dinero resarcitorio por todo lo que tuvo que pasar la persona. Ahí están toda la indemnización por los daños y perjuicios. Ustedes habrán escuchado por ahí, indemnización por daños y perjuicios. Ahí están los gastos médicos, los salarios perdidos. En el fuero laboral lo mismo, la cantidad de tiempo que quedó inhabilitado para cumplir esa función o el trabajo que estaba haciendo. En base a eso también se le hace una indemnización al lucro cesante, el tipo de incapacidad también, o el grado de incapacidad que va a tener. Las incapacidades, que puede ser una incapacidad que puede ser temporal o permanente. ¿eh? El daño puede ser por un tiempo nada más o que pueda llegar a quedar en forma permanente. Ustedes vieron esas lesiones donde donde más allá de la reconstrucción que le habían hecho, quedaban las cicatrices. Eso es un daño permanente, el daño que se produce es un daño permanente. Las fracturas de un maxilar, por decirle, más allá de que la reconstrucción sea hecha por un genio, es difícil de que pueda volver a tener la misma oclusión que tenía antes, y de que, por ejemplo, ante una fractura de un maxilar inferior, las ATM sigan funcionando como funcionaban hasta un minuto antes de la lesión. La incapacidad puede ser permanente, puede ser parcial, total, absoluta o una gran invalidez. Son una de nuestras funciones, poder ver, poder evaluar, poder diagnosticar y poder elevar una resolución del tipo de daño, de la gravedad del daño, como auxiliares de la justicia. Bueno, este es el final, era larguísimo, todo el material era larguísimo, es decir, hubo que acortar un poco bastante, los dos temas, tanto el tema de traumatismo como el tema de lesiones, hubo que acortarlo para que no se haga demasiado extenso, porque ahí luchamos contra los tiempos. Así que cualquier duda, que ustedes tengan, me dicen, si es que tienen alguna duda. Doctor, disculpe, ¿qué Sí. días se le puede encontrar en la cátedra para hacerle consultas por las dudas? Yo estoy los lunes al mediodía. Bueno, muchas gracias. Los lunes al mediodía. De todos modos, cualquier duda que tengan, por ejemplo, antes de los parciales, se van a hacer un taller en el último trabajo, en el anteúltimo y en el último trabajo práctico, se van a hacer talleres y ahí van a poder preguntar también sobre los temas del parcial, cómo es, cualquier duda que tengan. Bueno, muchas gracias. No, por favor. ¿Cómo es? ¿Alguna duda más? Por el momento no, doctor. Bueno, listo. Bueno, gente, entonces el lunes que viene creo que no hay práctico, hay solamente teóricos a las 7 de la tarde. Espero que le haya sido de su interés. Por ahí las imágenes de los traumatismos y eso no fue ni para impresionar ni nada, sino que fueron imágenes de lo que verdaderamente pasa. Muchos de esos accidentes se pueden, ¿cómo es? Se pueden prevenir. Pero son imágenes fuertes, traumatismos en todo el cuerpo puede haber,
pero que por ahí después con una determinada ropa se pueden disimular los traumatismos del sistema estomatognático, los traumatismos en la cara. Todos interesan al sistema estomatognático, son muy importantes y no solamente estéticamente, obviamente que sí que es muy importante, pero también en la parte funcional. Y las rehabilitaciones que hay que hacer ante esos traumatismos son impresionantes, que llevan años llevan esas rehabilitaciones. ¿Listo, gente? ¿Estamos? Estamos, Doc, todo claro. ¿Listo? Gracias. Nos estamos viendo hasta el lunes que viene a las 19. Gracias. Bueno, a vosotros. hasta luego. ¿Listo? Hasta luego. Chao, hasta luego.